Hola, muy buenas tardes a hasta el momento la persona que se acaba de sumar a esta transmisión de día jueves. Vamos a esperar, por supuesto, que a ver si se junta un poquito más de gente. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión, en esta tercera transmisión de parte nuestra. ¿Cómo les va? Les saludo. Mi nombre es Tomás. Estoy en este grupo hace un par de semanas, 2 o 3 semanas. Y, y estoy aquí para hablarles de algunas cosas bien importantes, ¿no es cierto? Alusivas a nuestra condición humana y a nuestra etapa en el desarrollo de la conciencia. Esta charla ha sido titulada El fenómeno del ego y su trascendencia. ¿Ya? Entonces vamos a dar unos minutitos, un minuto y medio más, ¿ya? Vamos a esperar un minutito y medio más, a ver si se suma un poquito más de personas, darle la oportunidad, ¿no es cierto?, de escuchar esto desde el principio, ¿ya? Eh, Hola Cecilia, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarle. ¿Se escucha bien? ¿Se oye bien el audio? Si alguien está por ahí me podría responder esa pregunta. Ya, si fuesen tan amables, si no les complica, responderme por favor si se escucha bien eh, mi voz, ya, solo si pueden. Que me escriban ahí en el chat, sí, sí, se escucha bien o no, no se escucha nada, ya. Bueno, voy a comenzar entonces con eso por saludarles, por agradecerles a todas, a todos los que están acá. Todo bien, me dice, perfecto. Eh, Muchas gracias, Paula y Cecilia. Ya, entonces vamos a empezar a conversar un poquito. Como les contaba, mi nombre es Tomás, ya, y represento a la Escuela de Magia del Búho. Y quiero darle una perspectiva. Se escucha bien, perfecto, dice. Ya. Quisiera en esta transmisión entregarles una perspectiva quizás un poco distinta a lo habitual respecto a esto que nosotros llamamos el ego, ¿ya? El ego, un concepto tan vapuleado, tan repetido en este contexto, sobre todo, ¿no es cierto?, cuando trascendemos un poquito a la normalidad, ¿no es cierto?, y nos empezamos a acercar a estas esferas más de lo trascendental, valga la redundancia, de lo profundo, ¿no es cierto?, incluso de lo terapéutico, sin ir tan lejos, ¿no? Uno empieza a acercarse a este mundo como lo terapéutico, lo espiritual, y empieza a aparecer esta noción del ego, ¿ya? Muchas veces nunca nos han hablado del ego antes, ¿ya? Aunque por lo general hoy en día en el cotidiano, ¿no es cierto? Ya la gente se ha relacionado un poco más con estos conceptos, ¿no? Uno puede de repente escuchar una conversación en la casa, ¿no? Es que esta persona acá, lo que pasa es que esa persona tiene mucho ego, dice, o egocéntrico, ¿no es cierto? Que no es lo mismo que egoísta, pero va por ahí también. Em, entonces, claro, hablamos del ego, pero en la gran mayoría de las ocasiones no tenemos muy claro a qué se refiere, ¿no es cierto?, con exactitud. Tenemos como una idea en general, ¿no es cierto? Que el ego tiene que ver con la apariencia, ¿ya? Muchas veces tenemos, hola Marcela, ¿qué tal? Llegué aquí. Muchas veces tenemos esta idea de que el ego tiene que ver, claro, con una cosa como falsa, ¿no? Como que el ego necesariamente es falso, ¿ya? Hay gente que va mucho más lejos y dice que el ego necesariamente es negativo, ¿ya? Que no es igual que la arrogancia, dice y la Paula acá, por supuesto, son conceptos súper distintos, ¿no? Eh, la arrogancia por lo general se define como un exceso de algo, ¿no? Un exceso de esta intencionalidad de dar a conocer, cuando uno quiere demostrar mucho de que tiene una cierta ventaja sobre el otro, ahí es donde se vuelve arrogante, ¿no? Pero en general el fenómeno del ego no necesariamente
debiese estar teñido de esta connotación negativa que tiene, ¿no? Ahora, si nosotros, como personas occidentales del siglo XXI, experimentamos esta idea del ego como algo negativo, tampoco es por coincidencia, ¿no? Es decir, eh, hemos tenido una cierta clase de vínculo con el ego, ¿no es cierto?, súper específica, que nos ha llevado un poco a toda esta conflictividad que se produce en base al ego, ¿no? Hay muchísimas tradiciones, sobre todo orientales, ¿no es cierto?, que hablan de la necesidad de destruir el ego o de quemar el ego, ¿no es cierto? Se habla de la disolución del ego, etcétera, etcétera. Bueno, pero para poder hablar un poco de esto necesitamos saber qué es el ego, en primer lugar, ¿no? Y ego básicamente significa yo, ¿ya? Es una palabra que se empezó a utilizar mucho en el vocabulario del psicoanálisis. Hola, Marcela Ospina, acaba de entrar ahí, la saludamos. Ya, en esta cosa del señor Freud, ¿no es cierto? Y después del señor Jung, se empezó a utilizar el concepto del ego, la palabra ego, para definir una parte de nosotros, ¿ya? Entonces, desde ahí más o menos que nosotros entendemos esta idea de que el ego es nuestra parte externa, ¿no es cierto? Que es lo que nosotros mostramos, ¿ya? Es este yo selectivo, digamos, ¿ya? Este que construyo para, eh, para mostrarle al resto, ¿ya? Por ende, hay cosas como que se excluyen del ego, ¿no? Las cosas que yo no muestro, las cosas que yo oculto, ¿no es cierto? Las cosas que yo me dejo para mi vida privada, ¿no es cierto? Para hacer en mi casa, que nadie me vea, eso de alguna forma no es considerado tan parte del ego, ¿no? El ego en general tiene que ver eso con lo que uno muestra, con lo que uno proyecta, ¿ya? En ese sentido, en un vocabulario un poco más esotérico, podríamos decir que el ego se relaciona un poco con la idea del sol, ¿ya? Ahora, que no se vayan a enojar los astrólogos, ¿ya? Porque los astrólogos tienen una idea súper específica de qué es lo que representa el sol, ¿ya? Pero en un sentido más amplio, en el esoterismo se entiende que que este poder personal, ¿no es cierto? Que esta cosa que va desde la autoestima al egocentrismo, ¿no es cierto? Que todo ese espectro pertenece a lo simbolizado por el sol, ¿ya? Bueno, también no en vano se dice que en general, ¿no es cierto?, que las personas Leo, por ejemplo, que es el signo regido por el Sol, tienden a tener esta característica del ego más desarrollada. ¿Ya? No es que sea una verdad universal, por supuesto. Si usted es Leo, no se enoje. ¿Ya? No obligatoriamente tiene que ser así. Es una tendencia. ¿Ya? El tema ahora es, ¿de dónde viene el ego? ¿O por qué tenemos un ego? ¿No? Porque, claro, matar al ego, ¿no es cierto? Claro, súper deseable, al parecer, ¿no? Tenemos que matar al ego. Eh, Sol conciencia, por ende, es ego, nos dice la Paula. Claro, por ahí va la asociación, ¿no? Como sol, conciencia, ego. Luna, inconsciencia, lo profundo, ahí ya no hay ego, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué tenemos un ego? Si hay que matarlo, si hay que trascenderlo, si hay que disolverlo, ¿por qué entonces? ¿Por qué hoy vendríamos al mundo con algo que no nos sirve? ¿No? Con algo que hay que votar. Es un poco extraño. Es como que vale la pena cuestionárselo. En el fondo, eh, el ego, de alguna manera, es como el avatar que nosotros tenemos. Es como el personaje a través del cual otra cosa más profunda se comunica con el mundo, ¿no? Es por eso, como por ejemplo, cuando tú te metes a Facebook, a Instagram, ¿no es cierto? Claro, tú vives en el mundo físico, en el mundo material. Y Facebook, Instagram o cualquier red social está en otro mundo, ¿no es cierto? Yo no puedo entrar tridimensionalmente a Facebook, pero puedo hacerlo, claro, puedo plasmar lo que yo soy ahí a través de un avatar, a través de un perfil de Facebook, por ejemplo, ¿no? Que yo le pongo mi nombre, que le pongo una foto, qué sé yo. Esa idea es básicamente lo mismo de por qué existe el ego, ¿no? Porque el ego es como nuestro avatar, de alguna forma. Asumiendo desde una visión más trascendentalista, desde una visión más espiritual, eh, que somos esencialmente espíritu, que somos esencialmente esencia, que somos un alma, por ponerlo de algún modo, ya
asumiendo que somos esencialmente eso, claro, no podemos, el espíritu, el alma no puede plasmarse directamente sobre el mundo material. Del mismo modo en que el cuerpo material no puede plasmarse directamente en el mundo virtual, porque son de naturalezas distintas, ¿no? El mundo virtual es un mundo electrónico, hecho de dígitos, de código, ¿no es cierto? Y el mundo material es un mundo físico, pues, tridimensional, ¿no es cierto? Hecho de átomos, moléculas, qué sé yo. Claro, y asimismo, las realidades superiores o los planos profundos, ¿ya? Que han sido bautizados con distintos nombres, independientemente si los queramos entender como realidades objetivas, como un cielo, como un infierno, qué sé yo, o si lo queramos entender como regiones de la psiquis, ¿no? Como el inconsciente o qué sé yo, lo cierto es que en ese lugar no hay tridimensionalidad, no hay un mundo físico, ¿ya? Entonces, claro, para que esas partes de nosotros, esa parte profunda de nosotros, pueda integrarse en el mundo material, necesita esta interfase, necesita este vehículo, ¿ya? Y ese vehículo es el ego, ¿ya? El espíritu de alguna forma se relaciona con el ego se relaciona con el cuerpo se relaciona con el mundo físico, ¿ya? De ahí que tenemos esta idea de que el ego es falso, de que el ego es ilusorio, ¿no? No significa que no exista. Claro, existe, pero no es la realidad definitiva, no es lo más profundo, no es lo que realmente define qué es lo que yo soy, ¿cierto? En el tarot hay una carta que se conoce como la torre. Ya la gente que maneja el tarot debe conocerla. La torre es una carta que todo el mundo le tiene miedo, que cuando sale es como, oh, terrible. Claro, porque la torre expresa una deconstrucción, por lo general violenta, por lo general drástica, del ego. ¿No es cierto? Y es súper significativo, es muy significativo, que los guionistas y los dibujantes del tarot, de estos tarot, hayan escogido plasmar el ego como una torre que se desarma en este proceso violento, ¿no? Porque el ego, de alguna forma, claro, no es un traje que llega de un día para otro, ¡pum! Y que tú te quedaste con ese traje para toda la vida, no. Es un traje que uno va construyendo de a poco. ¿Ya? Por eso se asocia como con los ladrillos de la torre. ¿Ya? Es decir, cuando yo llego al mundo, como un niño, como una niña, incluso antes de saber si soy niño o niña, ¿no? Soy una especie de alma pura, ¿ya? Llego al mundo en un estado de pureza, ¿ya? Y muchas culturas y muchas religiones expresan que este choque entre la pureza de mi alma y la crudeza del mundo material es lo que provoca este llanto primal, ¿no? Entonces, claro, yo llego como un alma pura, pero una vez que me integro, hola Elizabeth, buenas tardes. Yo llego como un alma pura al mundo, decíamos, pero una vez que me integro a este mundo material, el mundo material, la sociedad material, ¿no es cierto? Rápidamente me empieza a mí a procesar de alguna forma, ¿no es cierto? Porque claro, el mundo material no puede lidiar con la idea de un alma pura, porque es un mundo que no está construido para almas puras, está construido para seres materiales, para seres encarnados, que por la propia naturaleza de la encarnación no se puede ser puro. ¿Ya? Porque vivimos aquí en dualidad, ¿no es cierto? Luz, sombra, frío, calor, arriba y abajo, etcétera. Entonces rápidamente el sistema me empieza a procesar a mí y me pone una etiqueta, ¿no es cierto? Por ejemplo, usted es niñito y usted es niñita, ¿ya? Rosado, celeste. Ya, ese es el primer ladrillo de la torre, ¿ya? Luego vendrá la identificación con la familia, ¿no? Que él es hijo de tal, que hijo de tal, que nieto de este, nieto de la otra, sobrino de, que tiene los mismos ojos que la abuela, que se mueve igual que el papá, ¿no es cierto? Y seguimos identificándonos con cosas que hasta el momento nosotros no tenemos idea. Ahí viene otro ladrillo de la torre. Después un poquito más grande, la identificación va a venir con qué colegio va, ¿no es cierto? Con quién se junta, en qué lugar vive, qué música escucha, y después más grande con quién tiene una relación, y más grande aún va a ser qué estudió, cuánto dinero tiene, en qué casa vive, eh, etcétera, etcétera. Todas esas ideas, ¿ya? Son ladrillos de una torre, ¿no es cierto? Y esa torre se va erigiendo, ¿no es cierto?, en torno a nuestra esencia, en torno a lo que somos, esencialmente, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Esos ladrillos se van apilando y van generando un constructo, una edificación mental, que no es real en el fondo, que es artificial y que tiene un fin específico, ¿ya? Que es protegerte de alguna forma, ¿ya?
Y por eso, claro, siempre se dice, por ejemplo, que los niños son muy crueles, claro, porque donde los niños, por ejemplo, donde ven que falta un ladrillo en la torre, por ahí atacan, ¿no es cierto? Ah, que a ti, bueno, por eso los niños se burlan de cualquier cosa, ¿no? Y tristemente también muchos adultos con esa misma actitud. Pero bueno, en fin, eh, el tema es eso, que nosotros construimos esta torre en base a ideas. Y usted puede probar esto eh, haciéndose la pregunta. Sí, no en un nivel profundo, así meditativo, sino así como abuelo de pájaro. Eh, ¿Quién eres tú? ¿No es cierto? Imagínate que estás en una entrevista, qué sé yo, ¿quién eres tú? ¿Y de qué empieza a hablar la gente? Y uno empieza a hablar del nombre, pues, primero da un nombre, ¿no? Una identificación, que en última instancia podría bastar con eso, ¿no? No sé, Deepak Chopra, ah, ya, con eso me lo dijiste todo. El nombre, uno da una profesión, ¿no es cierto? Uno habla de una ocupación, uno habla de un lugar donde vive, empieza a manifestar características de tu vida concreta, ¿no? Pero la pregunta era, ¿quién eres? Entonces uno, a la pregunta de quién eres, uno responde con las situaciones en las que vive, ¿no es cierto? Eso significa, finalmente, que yo estoy identificado con estas situaciones. Estoy identificado con mi nombre, estoy identificado con mi profesión, con mi carrera, con mi pareja, con mi lugar donde vivo, con mi familia, ¿no es cierto? Todas esas cosas se pegaron a mi esencia. Entonces ahora, claro, yo no digo, por ahora me dedico a esto, o la gente me llama de este modo, ¿no es cierto? O en este momento estoy trabajando acá. No, uno dice, yo soy esto. Entonces se pega. La esencia y la identificación se hacen uno, ¿ya? Por eso es que el tarot refleja este proceso de destrucción violenta, porque nosotros creamos esta torre para protegernos, pero igual que el huevo de un pájaro, después de protegernos mucho tiempo, empieza a limitarnos, ¿no es cierto? Después ya el pájaro necesita crecer, el ave, dentro del cascarón y no puede. Entonces ahí es donde es necesario que el ave rompa el cascarón, ¿no es cierto? Y esa ruptura del cascarón, que es violenta, que es drástica, es lo que refleja esta carta de la torre, ¿no es cierto? El tema es por qué necesariamente tiene que ser una ruptura drástica. Porque después de muchos años de acumular ladrillos, ideas acerca de uno mismo, ¿no es cierto? Después ya se nos hace imposible casi de construir esta torre ladrillo por ladrillo. Tendríamos que volver a procesar una por una todas las ideas que tenemos acerca de nosotros mismos. Que soy inteligente, que soy simpático, que soy guapo, o por el contrario, ¿no? Que soy pesado, que soy violento. Cualquier idea que uno tiene, cualquier característica a la que uno se aferra, tendría que procesarla y desarmarla, uno por uno. Y ese es un proceso muy difícil, muy largo, muy tedioso, ¿no? Por ende, por lo general, la forma más fácil de escapar de esta torre ego, de uno mismo, ¿no? Es esta destrucción drástica. Y por lo general esta destrucción drástica sucede en estos momentos críticos de la vida, ¿no? Cuando nos separamos de nuestras parejas, cuando nos echan de nuestro trabajo, ¿no es cierto? Cuando nos vemos forzados a cambiarnos de casa, etcétera, etcétera. Son estas situaciones críticas las que permiten finalmente abrir una grieta para que la esencia pueda escapar de esta torre de ego, ¿no es cierto? Y pueda dedicarse a lo que realmente vino a ser este mundo, ¿no? Más allá del ego. Ahora, es súper importante considerar, ¿no es cierto?, que a pesar de que el ego representa esta limitación, tampoco significa que nos hayan puesto el ego para limitarnos así forzosamente, ¿no? No es como que esto sea una trampa. Tiene que ver con que el ego es parte de un proceso, ¿ya? El ego está ahí precisamente como un avatar. Por eso es que también el tarot tiene otra carta que es el sol, ¿ya? Y es curioso porque el sol, por lo general, se asocia, como decíamos recién, al ego. Pero la carta del sol representa lo contrario, que es el triunfo sobre el ego, ¿no es cierto? Entonces, uno se pregunta, ¿por qué uno va a identificar tanto al ego como la trascendencia del ego con el mismo símbolo, que es el sol? ¿No es cierto? Sucede, claro, que en el sentido en que los astrólogos entienden el sol, por ejemplo, el sol hace referencia a algo que los místicos orientales llamaban la perla dorada del ego, decían, ¿ya? Que es como la raíz álmica, por decirlo de algún modo, como la profundidad espiritual del ego, ¿ya? Es como,
como si fuera el ego verdadero, por decirlo de algún modo. Y nosotros, en nuestro ego intelectual, estuviéramos metidos en un ego falso, en un yo falso, ¿no? Por eso es que también se considera la carta de la luna, ¿no es cierto? Que tiene que ver con esta cosa ilusoria, ¿ya? Porque se dice que la luna es como un sol falso, como que proyecta una luz, ¿no es cierto? Pero que en realidad esa luz no es propia, sino que es el reflejo de otra luz, de una luz más profunda que la luz del sol. En ese sentido, nosotros realmente estaríamos operando en esa dirección, ¿ya? Nosotros proyectamos una luz que en el fondo es una luz falsa, ¿ya? Porque ni nuestro título universitario, ni nuestra apariencia física, ¿ya? Ni la impresión que las personas tengan de nosotros, define lo que realmente nosotros somos. Porque lo que realmente somos está en otro plano, está en otro nivel, ¿no es cierto? Y desde ahí, claro, se proyecta una luz, ¿no es cierto?, que luego se reparte al mundo. Pero el tema es que, claro, que nosotros nos pegamos, nos estancamos en esa luz falsa, ¿no es cierto? Nos estancamos en esa parte del proceso, en la parte que tiene que ver con la apariencia, con lo que yo proyecto. ¿Y por qué? Porque tenemos una deficiencia muy grande de otra cosa, ¿no es cierto? Es como si nos refugiáramos en el ego, ¿ya? Es como que decidiésemos poner toda nuestra energía en esta imagen, ¿no es cierto? En este avatar, en este perfil, ¿ya? Y ese es el motivo por el cual la gente prefiere, en su gran mayoría, invertir plata en artículos de belleza o en elementos de moda, ¿no es cierto? En elementos tendenciosos, en lugar de invertir en su desarrollo personal, por ejemplo, ¿no? En ninguna escuela pública, los niños se valoran más por querer desarrollarse más, ¿no? En el fondo, en general, la cultura nos muestra que lo más valioso tiene que ver con lo que tiene un ego más grande, ¿no? El que tiene el auto más grande, la mejor casa, ¿no es cierto? O que es más guapo, guapa estéticamente, ¿ya? El desarrollo personal no es una cosa que se valore demasiado. ¿Por qué? Claro, porque el desarrollo personal viene una vez que uno trasciende el ego, ¿ya? Eso está representado en el tarot como la carta de la templanza. Después de la muerte viene la templanza. La templanza es el comienzo de la alquimia, ¿ya? Y eso tiene que ver también con esta cosa de la disolución del ego. Ya, fíjense que hay un proceso que se repite mucho en las iniciaciones místicas, ya tanto a nivel chamánico, en las sociedades tribales, como también en culturas más modernas y más desarrolladas, ¿no es cierto?, en sistemas mágicos, místicos, que es este proceso de la disolución. Si ustedes leen la historia del doctor Fausto, ¿no sé, el doctor Faust, que es un libro antiguo, bueno, el tipo era como un médico muy exitoso, ¿no es cierto? Y él tenía todo lo que la sociedad podía esperar de alguien, ¿no? Tenía fama, tenía riqueza, tenía familia, pero él quería algo más, quería el conocimiento, ¿no es cierto? Y él, en este libro, él hace una especie de pacto con el diablo, ¿no es cierto? Un libro muy antiguo, medieval. Y lo primero que le sucede es que, bueno, llega como una especie de emisario del diablo, lo hace firmar un contrato, y luego vienen muchos seres, muchas criaturas, y lo desarman. Como que cada cual le saca un pedazo del cuerpo y se lo lleva, ¿no? Eso hace paralelo con la historia chamánica de que cuando el chamán quiere iniciarse, tiene que subir a un árbol, dicen, y meterse en un nido de un pájaro, y esperar que vengan los pájaros y lo devoren, ¿no es cierto? Es la misma alegoría, ¿ya? Que cuando se refiere a que cuando uno quiere trascender el ego, cuando uno quiere ir más allá de su identidad cotidiana, de su identidad normal, cuando uno quiere transformarse, evolucionar, lo primero que tiene que hacer es desarmar el ego. ¿Y qué significa desarmar el ego? Significa dividirlo, analizarlo, dividirlo mentalmente, ¿ya? Porque hacer ese proceso de observar el ego y darse cuenta de qué está hecho, de cuáles son las partes del ego, eh, yo ahí recién puedo empezar a darme cuenta de la cualidad ilusoria del ego, de que esta cosa a la que yo me aferré y que creí siempre que ello era, esto que yo creí que yo siempre fui, en realidad es un armatoste, pues, es una estructura que se armó, que tiene partes y piezas, y que por ende se puede desarmar. Nos habla aquí la Jo Bustamante, nos dice si podemos hablar del diablo, se va a profundizar ya, cortito. Eh,
El diablo hace referencia al arquetipo de la sombra, como se conoce. Representa todo lo oscuro, representa todo lo que nosotros reprimimos, ¿no es cierto? Precisamente por cuidar al ego, ¿ya? Es decir, cuando yo, claro, quiero, por ejemplo, quiero presentarme como una persona intachable frente a la sociedad, ¿no es cierto? Una persona pura, elevada, qué sé yo, así como santa, claro, voy a tener que esconder un montón de cosas que pertenecen a mi naturaleza humana. ¿Ya? Porque yo, bueno, por muy sacrosanto que quiera parecer, no dejo de ser humano. No dejo de ir al baño, no dejo de enfermarme, no dejo de tener tendencias animalescas dentro, sexuales, violentas, etcétera, etcétera. Y esas cosas, por esconderlas debajo de la alfombra, no desaparecen, ¿no? Solo que pasan a otro sector de la psiquis, podríamos decir, que es lo que los psicólogos tradicionalmente identificaron con el inconsciente. ¿Ya? Entonces, si yo tomo todas estas cosas que están en el inconsciente, que yo no acepto de mí, que las escondo, se arma la carta del diablo, ¿no es cierto? Entonces habla de un... El diablo en el fondo habla de eso, de lo que es lo ilusorio y de lo que es lo oscuro, ¿no es cierto? El aspecto más animalesco, más bestial de cada uno de nosotros, ¿ya? Por lo menos desde la perspectiva del tarot de Rider, ¿no? Y desde una visión terapéutica te manda a hacer ese trabajo de la sombra, que es integrar tus partes oscuras, ¿no? Aceptarlas. Em, bueno, precisamente colgándonos un poquito de eso también, claro, este proceso de la disolución, ¿no es cierto?, de empezar a desarmar el ego, tiene que ver precisamente con la sombra, porque ahí nos damos cuenta que nosotros integramos en el ego lo que nosotros queremos nomás, ¿no es cierto? Nadie se precia de cosas que, que no quiere, con las cuales no quiere identificarse, ¿no es cierto? Nadie anda por ahí, ahí por la calle diciendo, oye, yo soy mentiroso. O nadie anda diciendo así, sabéis que yo soy súper malo para devolver la plata que me prestan. O no sé, cualquier cosa así, pues, ¿no es cierto? O soy súper envidioso, me carga que la gente le vaya bien. Nadie dice eso, porque eso no queda bonito en el ego, ¿no? Em, entonces lo primero que uno tiene que hacer es darse cuenta, ¿no es cierto? De qué está hecho mi ego, ¿ya? El ego, en su gran medida, está construido de aquello que nos enseñaron, ¿ya? Y hasta que yo no hago conciencia de eso, yo opero en mi vida cotidiana desde ahí, po, desde las ideas que me inculcaron cuando chico, ¿no? Y de hecho, bueno, Jodorowsky habla mucho de esto en Metagenealogía, en un libro, ¿no? Que él dice lo difícil que es desapegarse de los patrones familiares, incluso aunque sean patrones dañinos, que sean patrones que me impiden avanzar, ¿no es cierto? Se genera esta sensación como de traición. Por ejemplo, si toda mi familia fue económicamente pobre, claro, yo construyo un ego en torno a la idea de la pobreza, ¿no es cierto? Y ahí entra toda esta cosa del romanticismo de la pobreza, ¿no? De que de alguna forma cuando uno es pobre, por ejemplo, ¿no? Estoy dando un ejemplo. De que de alguna forma cuando uno es pobre las cosas tienen otro sabor, o como uno le pone otro empeño a la vida, ¿no es cierto? O también esta cosa de la crítica a la gente que sí tiene dinero, ¿no? Que los ricos también lloran, todas esas cosas. En el fondo estoy construyendo una torre de ego en torno a mi experiencia personal. Lo mismo la persona que tiene mucho dinero construye un ego en base a esa circunstancia de tener mucho dinero y se identifica en el mundo por eso. Entonces, gran parte del ego, yo diría el 80% del ego, es lo que nos inculcaron. Es lo que absorbí en los primeros 7 o 14 años de mi vida, dependiendo de la visión, ¿no? Entre más primal, entre más cercana al nacimiento sea la experiencia, más fuerte define mi ego. Entonces, eso es lo que se refiere un poco a este proceso de desarmar el ego, de cuando los demonios se comen a la persona o cuando los pájaros se comen el cuerpo del chamán, ¿ya? Quiere decir, mira, esto pertenece a mi abuelo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, yo ahora lo vi, esto no es mío, es decir, no lo creé yo, esto me lo traspasaron de antes. Es el pasado ejerciendo presión sobre el presente, ¿no? Esto otro viene de mi mamá, ya esta tendencia a cualquier cosa, no sé, a llorar con las teleseries, cualquier cosa, ya, esto viene de mi mamá. Eh, no lo inventé yo, también, me lo impusieron, pasó por genética, no tengo por qué yo responder a eso, si yo no lo pedí, no lo acepté, nadie me preguntó, ¿no es cierto? Entonces ahí yo me doy cuenta, y me doy cuenta que así como tengo partes del ego que son de la familia, también tengo partes del ego que vienen de mis amigos, que vienen de mis juntas, que vienen de mi equipo deportivo, que vienen de mi club de no sé qué, que vienen incluso de los medios, ¿no es cierto?
Sobre todo piensen en los adolescentes, cómo se identifican los adolescentes con las figuras de moda, ¿no? Con el rockstar, con el deportista de turno, ¿no es cierto? O alguna otra figura. Sin ir más lejos, la industria de la propaganda mediática, ¿no es cierto? Es una fábrica de ego, ¿no es cierto? Todo lo que se vive ahí tiene esa misma cualidad ilusoria del ego, ¿ya? Entonces, nosotros necesariamente tenemos que pasar por este proceso. ¿Ya? Es bueno apoyarse con un papel y lápiz, ¿no es cierto? Ir anotando las reflexiones, ir dándose cuenta, ¿ya? De dónde vienen las cosas a través de las cuales yo me manifiesto en el mundo, ¿no? Ahora, en la Carta del Sol que yo les mencionaba adelante, uno ve a un niño, como un niño pequeño, una especie de bebé, muy feliz, muy contento, ¿no? Como radiante, con una bandera en la mano como señal de triunfo, montado arriba de un caballo, ¿no es cierto? El caballo como quizá un poco cabizbajo. Eh, Ese es el símbolo que nos permite hablar nosotros de la trascendencia del ego. Y en este caso, el ego está representado como el caballo que sale ahí. ¿Y por qué? Porque el ego, en oposición al espíritu, está relacionado con nuestro aspecto más animal de vida, ¿ya? Es la parte de la mente que se conecta con el cuerpo, ¿no es cierto? Por eso es que yo siempre creo mi ego en función de lo que yo soy físicamente, ¿no? Uno parte desde ahí, después va profundizando, ¿no? Por eso también la importancia tan tal que se le da a la estética y a la imagen, ¿no? En los medios de comunicación, que son como esta le decía yo, como estas industrias del ego, ¿no? Em, entonces, claro, esa parte más animalesca de mi ser, la parte que me conecta como con la tierra, con el cotidiano, con el día a día, y por ende con los otros, con la sociedad, ese es el ego, ¿no es cierto? Entonces, esta cosa es súper importante metérsela mucho en la cabeza, tenerlo súper claro, ¿ya? El ego, en esencia, es la parte de mí con la que yo trabajo en lo social, ¿ya? Con la que yo me muevo en el mundo social. Y no debiese ser más que eso, o menos que eso tampoco, ¿ya? El problema realmente no está en tener un ego, o en tener una vida social, o en presentarse frente a la sociedad a través de un ego. El problema es pretender que toda nuestra vida gire en torno a eso. Es pretender que no hay nada más importante que el ego. Eso es, ese es el gran problema realmente, ¿ya? Y claro, porque, por ejemplo, las tradiciones budistas nos dicen, claro, que si uno mata al ego, ¿no es cierto?, se libera de todo sufrimiento. Claro, pero también te liberas de toda experiencia, ¿no es cierto? Si no puedes, si no tienes un ego en absoluto, no puedes experimentar nada porque te disuelves, ¿no? Te disuelves en el todo, pasas a ser una gota más en el océano. Y eso es súper deseable en un proceso de evolución, en un proceso de acercamiento a lo trascendental, a lo espiritual. Es súper deseable. Pero ahí donde cabe cuestionarse, eh, ¿por qué tenemos un cuerpo entonces? ¿No es cierto? Porque si nuestra meta fuese alcanzar completamente lo espiritual y desligarnos completamente de lo material, no hubiésemos encarnado en primer lugar, ¿no es cierto? Hay algo en esta experiencia tridimensional que nos falta, que necesitamos, que tenemos que encontrar o desarrollar, qué sé yo. Y por eso tenemos un ego. El tema es eso, es darle al ego el papel que le corresponde, ¿no es cierto? Porque si nosotros lo alimentamos, lo sobrealimentamos, empezamos a crear conflictos. Y esos conflictos son conflictos, empezamos a crear sufrimiento en el fondo, ¿ya? El sufrimiento proviene del ego. La esencia no sufre, el espíritu no sufre. ¿Por qué? Porque el sufrimiento no es parte de su naturaleza, ¿ya? El espíritu está detrás de las emociones, está en lo profundo, atrás de las emociones, ¿no es cierto? Eh, la esfera del ego abarca lo que es el cuerpo, la mente y un rango de las emociones hasta cierto punto, ¿no es cierto? Pero el espíritu está por encima, ¿no es cierto? O está detrás también, como quieran entenderlo, más arriba o más en lo profundo, ¿ya? Entonces, claro, cuando uno sufre, cuando uno tiene problemas, estos problemas vienen en el fondo del ego, ¿ya? ¿Por qué? Porque el ego es un yo, y el yo, por definición, es una parte, no es el todo, ¿no es cierto? Está el todo y hay una parte nomás, una sección que se divide.
esa sección que se divide es lo que nosotros llamamos el ego. ¿Ya? Pensémoslo en términos psicológicos, por ejemplo. Nosotros tenemos un sinfín de fuerzas, de tendencias psíquicas dentro. Hola Sandra Suazo, mucho gusto tenerla acá. Decíamos que uno tiene en la psiquis una serie de tendencias psíquicas, ¿no? De fuerzas, de impulsos, ¿no? De direcciones. Es decir, hay una parte de ti, piénsalo en el día a día, cuando dice, ¿qué hago ahora? Hay una parte de ti que quiere leer, pero hay otra parte de ti que quiere aprovechar el tiempo para hacer algo productivo, y hay otra parte de ti que quiere salir a pasear, y hay otra parte de ti que quiere descansar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo general nos cuesta ponernos de acuerdo con nosotros mismos. Y si nos cuesta ponernos de acuerdo con nosotros mismos, quiere decir que no somos solo una pura cosa, que hay más de una cosa. Porque para que haya un desacuerdo o un acuerdo, tienen que haber mínimo dos partes, ¿no es cierto? Y observando un poco la complejidad de nuestra decisión y de nuestra emocionalidad, es de esperar que tengamos más de dos partes. Yo diría que somos por lo menos 8 o 10 partes dentro de la cabeza, ¿no? Hay una parte de uno que... Hola Celina Salazar, mucho gusto saludarla. Hay una parte de uno que no está ni ahí, que no le interesa la realidad. Hay una parte de uno que solo quiere abstraerse de la realidad, ¿no es cierto? Que se puede expresar en el peor de los casos como una tendencia suicida y en el mejor de los casos se puede expresar como una tendencia meditativa. ¿Ya? Hay una parte de nosotros que es una parte que constantemente está pensando en el miedo, que opera desde el miedo, ¿no? Y que en el mejor de los casos se puede convertir en un excelente guardián, y que en el peor de los casos se puede convertir en un ser violento, agresivo, ¿no? Hay una parte de nosotros que opera desde el amor incondicional, y así, tenemos muchas partes, ¿ya? Y tenemos que ser capaces de identificar cada una de esas partes. Un buen ejercicio para eso es ponerle nombre a cada uno de nosotros. Bueno, hay gente que lo ha hecho, ¿no? Hay gente que por ahí que tiene su alter ego, qué sé yo. Lo mismo la gente que trabaja en medios públicos, ¿no es cierto? Que se crea un personaje, ¿no? Y que a través del nombre de ese personaje se diferencia de su persona real, ¿no es cierto? Esta cosa como de Charles Chaplin, ¿no es cierto? Que Charles Chaplin al final era un personaje y uno conoce al actor más por el nombre del personaje, ¿ya? Y claro, nosotros hay una parte de nosotros que le ponemos un nombre, nombre, apellido, ¿no es cierto? Esa parte es lo que es como en general conocido como el ego, y es esa parte social. Porque para qué otra cosa nosotros necesitamos un nombre, para poder identificarnos, ¿no es cierto? Para poder separarnos de los demás, para que cuando estemos en el colegio nos puedan identificar y no seamos un niño más, ¿no? Entonces, de por sí, de la propia naturaleza del nombre, de tener un nombre, nos revela de que en el fondo el ego, claro, sirve para separarte en sociedad, pero para eso nomás, ¿ya? Entonces nosotros debiésemos alimentarlo en función de aquello, ¿ya? En la medida en que nos sirve para relacionarnos con la sociedad. Pero cuando yo ya estoy sufriendo por causa del ego, cuando yo ya estoy acomplejándome por causa del ego, cuando yo estoy dejando de hacer cosas o haciendo cosas que no quiero por el ego, ya ahí tenemos un problema ya grande, ¿no es cierto? Ahí ya se nos escapó de las manos. Y tristemente, esa es la realidad en la que vive la gran mayoría de nosotros, ¿no es cierto? Em, ¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué la gente vive escondida en el ego? Por la famosa y repetida falta de amor, ¿ya? No tiene otra explicación que darle. Em, Porque el amor, ¿ya? Bueno, nosotros decimos amor y nos imaginamos una cosa así romántica. Otras personalidades, nos dice aquí la Juan Bustamante. Claro, algo así. Bueno, hay gente que se le escapa de las manos a las otras personalidades, ¿ya? Y hay gente que, claro, uno dice el amor y uno se imagina, tiene una cosa romántica, hay otros que se imaginan bombones, ¿no es cierto? Hay otros que se imaginan, bueno, en lo mejor de los casos, un amor materno, ¿no es cierto? Y, pero pensemos que desde una perspectiva esotérica, digamos, una perspectiva profunda, el amor es una fuerza, es una energía, que se puede manifestar como en el abrazo de una pareja, que se puede manifestar en el coraje de una persona haciendo algo por otra, que se puede manifestar en el sustento que le da la madre al hijo, etcétera, etcétera. ¿Ya? El amor es una fuerza multifacética que se expresa en todas las cosas. ¿Ya? Pero esencialmente es una energía, esencialmente es una tendencia, ¿ya? Y es una tendencia
a la unión. Eso es básicamente el amor, ¿ya? Yo sé que hay mucha gente que dice, no, que el amor nunca se puede llegar a comprender finalmente, que el amor es una cosa incognoscible, que es de arrogante intentar definir el amor, ¿no? Pero claro, estudiándolo, observando qué pasa cuando hay amor, las cosas se juntan, ¿ya? Eso es, en esencia. En el nivel más profundo del macrocosmos o en el nivel más ínfimo de nuestro microcosmos, ¿ya? La fuerza que hace que las cosas se junten, nosotros la vamos a llamar amor. Por miedo al rechazo, nos dicen acá, claro. El tema el miedo al rechazo es eso, es miedo a no ser amado. Eso es otra cosa, no es nada más que eso, ¿ya? Porque claro, eh, por ejemplo, yo no tengo problema con que me rechace X persona, ¿no es cierto? Si el vecino no, si el vecino me rechaza, bueno, qué mala onda, pero, pero no es como que voy a sufrir por eso, ¿no? Y no me da miedo el rechazo del vecino, pero me da miedo el rechazo de lo que a mí me importa, ¿no es cierto? Y nosotros los seres humanos, ¿por qué es tan importante el amor para nosotros? Porque somos mamíferos. Ya nos creemos súper sofisticados y súper tecnológicos y wifi, internet, GPS, etcétera, etcétera. Pero en el fondo somos mamíferos, ¿no es cierto? Y ni tan en el fondo, un poquito más atrás de la mente, no somos mamíferos. También somos reptiles y somos un montón de cosas más, pero somos súper mamíferos. Somos terriblemente mamíferos, ¿ya? Y los mamíferos, ¿no es cierto?, somos una forma de vida que se desarrolla en base al progreso emocional, ¿ya? Porque los reptiles se mueven, por ejemplo, más que nada en base al instinto, ¿ya? Al atacar o al huir. Pero los mamíferos se desarrollan más que nada en la conexión con la tribu, en la conexión con la manada. Somos una categoría de seres que vivimos en manada, ¿no es cierto? Más que ninguna otra forma de vida. Somos muy buenos para estar en grupo, ¿ya? Y claro, eso habla de la vida misma desarrollándose a un nivel ya emocional. Y nosotros, en nuestro núcleo, nuestro centro es eso, es esta cosa mamífera emocional. Y por eso los seres humanos somos capaces de vivir en sociedad. Imagínense hoy en día, por eso somos capaces de vivir conectados con 7.000 millones de personas más, porque tenemos un grado de emocionalidad implícito en nosotros. Hola Andreita, mira, justo estábamos hablando de la emocionalidad. Nos cuesta exponernos emocionalmente. Exacto. Ahí para allá exactamente quería llegar yo. Somos mamíferos, somos emocionales. Y el hecho de que vivamos en sociedad lo demuestra, ¿no es cierto? Porque si no tuviéramos ningún grado de emocionalidad o si no tuviéramos ningún grado de empatía, no podríamos sostener una sociedad de 7.000 millones de personas. Si todos y cada uno de nosotros viviera absolutamente para cada uno sin preocuparnos de nadie más, no podríamos sostener un grado mínimo de normas sociales. Porque a nadie le importaría, ¿no es cierto? A nadie le importaría conducir a la velocidad que sea, atropellar a la gente, ¿no es cierto? A nadie le importaría entrenar armas disparándole a otras personas, a nadie le importaría envenenar la comida, porque a nadie le importaría a nadie. Y como sí nos importa, como sí instintivamente nos duele el dolor ajeno, y nos alegra la alegría ajena, y nos da risa la risa ajena, sostenemos estas normas que nos conectan, que son como puentes. ¿Ya? Hay gente que se pregunta, ¿dónde está el amor en esta sociedad? ¿No es cierto? Esto es una sociedad sin amor. No, no es una sociedad sin amor. La pregunta que hay que hacerse es, imagínense dónde estaríamos si no existiese este amor, ¿no es cierto? Entonces, nosotros nos hemos desarrollado, sobre todo en la última época, como sociedad, eh, sobre una base profundamente intelectual, sobre una base profundamente eh, pragmática y técnica y práctica, ¿no es cierto? Nos hemos enfocado en eso, en lo que sirve, en lo que es eficiente, en lo que es eficaz, en lo que funciona, en lo que es rápido, en lo que es instantáneo. Y hemos dejado de lado profundamente los aspectos emocionales de nuestra humanidad, ¿no es cierto? Y eso, como nos hemos desconectado de la emocionalidad, eso ha llevado a la inflación del ego, ¿no es cierto? Porque el ego, como decíamos en un comienzo, es la parte de nosotros que nos separa de los demás, ¿no es cierto? Es la parte a la cual yo me divido, me separo del todo. El ego es la parte. Entonces, claro, el amor es lo que nos junta. Por ende, a través del amor se supera el ego, ¿no? Las personas que viven con menos amor, digamos,
expuestas a una menor cantidad de amor, tienden a desarrollar una mayor cantidad de ego, porque el ego empieza a funcionar como una coraza, como esta torre que hablábamos al principio, ¿no es cierto? Por eso construimos la torre en primer lugar, porque somos emocionales y nos cuesta exponernos emocionalmente, como dice ahí Manita Valdés, ¿no es cierto? Nos cuesta exponernos emocionalmente porque nos duelen las cosas, po. La serpiente, la iguana, el resto de reptiles, lagartijas, qué sé yo, el resto de los reptiles no operan desde una base tan emocional, entonces no les duelen las cosas emocionalmente en el mismo sentido que a nosotros. Pero nosotros, y a los koalas, y a las vacas, y a los chanchitos, sí nos duelen las cosas en el corazón, ¿no? Nos duele lo emocional, nos afecta, somos permeables a ese tipo de expresiones. Y por ende, desarrollamos esta necesidad de un ego para que eso no sea tan fuerte, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos permite en la calle, cuando alguien nos dice un garabato, una mala palabra por cualquier cosa, no destruirnos en el fondo. Porque uno se ancla en el ego y dice, ah, ya, qué tal por cual, no me interesa, ¿ya? Y desde ahí uno se defiende. Pero claro, después no te puedes sacar la capa, y ahí es donde empieza el sufrimiento, ¿no es cierto? Porque claro, uno en su día a día es papá, es mamá, es profesional, es trabajador, es estudiante, es amigo, etcétera, etcétera. Distintos roles, distintos egos en los que nos vamos metiendo, ¿no es cierto? Pero claro, debiésemos ser capaces de después sacarnos la máscara, ¿ya? Sacarnos esa personalidad. Pensemos, como decíamos ayer con un amigo, la palabra persona. Yo siempre le pregunto esto a la gente en los cursos. ¿Usted se considera buena persona? Y todo el mundo dice sí, bueno, humildemente, sí, sí. Todo el mundo dice sí. Con mayor o menor soltura, pero todos dicen sí, que se consideran buenas personas. Luego yo les digo, bueno, la palabra persona hace referencia a las máscaras que usaban los actores y las actrices en el teatro griego, ¿no es cierto? Estas máscaras que se ponían, esta típica máscara feliz y la otra triste, se llamaban personas. Y de ahí viene la idea que nosotros tenemos de personas, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, ser una buena persona es tener una buena máscara, ¿no es cierto? Porque la persona, la personalidad, es solo nuestro aspecto social. Y, como yo mencioné por ahí en otro video, eh, los seres humanos vivimos con una marca muy profunda en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, en nuestra psiquis, como quieran entenderlo. ¿Ya? Hay algo que nos define desde muy, 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 muy pequeño, desde muy al principio, que es la separación, el trauma de la separación. ¿Ya? Yo siempre hablo de eso, el trauma de la separación, la herida de la separación. ¿Por qué? Porque venimos de una fuente, po. Todos, todos, todas, todes somos parte de una sola gran cosa. ¿Ya? Que hay gente que lo entiende como la fuente, hay gente que lo entiende como la verdad suprema, hay gente que lo entiende como Dios, hay gente que lo entiende como el creador de todo lo que es, etcétera, etcétera. ¿Ya? Como quieran entenderlo. Da lo mismo el nombre que le pongan, lo importante es la energía, ¿no es cierto? Todos provenimos de esta energía inicial. Y para poder estar experimentando esta versión personal particular de cada uno de nosotras y nosotros, tenemos que separarnos de esa fuente. Y esa separación, como todas las separaciones, duele. ¿Ya? Si usted se hace un corte en la mano, duele. ¿Por qué? Porque se separa un pedazo de la piel con otro. El dolor es un síntoma de la separación. ¿Ya? Y nosotros, que provenimos de la separación, de esta separación original, reflejada en el mito del jardín del Edén, ¿no es cierto? Reflejada en el mito de la caída, ¿no es cierto? Nosotros que nacimos desde esa separación, venimos a la Tierra con ese trauma profundo de haber sido separados. Esto se expresa muy gráficamente en el trauma del parto, ¿no es cierto? O sea, incluso en términos biológicos. Éramos parte de algo más grande, del organismo de nuestra madre, ¿no es cierto? Y fuimos separados para poder nacer. Y si no nos hubieran separado de este organismo más grande, no podríamos haber nacido, no podríamos haber tenido esta experiencia. En el plano espiritual es lo mismo. Todos veníamos de una misma fuente y para poder venir al mundo tuvimos que separarnos de esa fuente. Y así como el parto provoca un dolor, el parto energético también provoca un dolor. Y también provoca una marca y una herida, ¿no es cierto? Esa herida se expresa en nuestros cuerpos como el ombligo, en la marca eterna que siempre nos está recordando, tú venías de algo más grande, ¿no es cierto? Tú no naciste solo. Eso se expresa constantemente en nosotros. Lo que ha pasado en el último tiempo
es que en los últimos 250 años nos hemos desconectado de cualquier idea que nos permita volver a la fuente, ¿no es cierto? Hemos dejado de creer que existe siquiera una fuente, ¿no es cierto? Y estamos hablando del pensamiento social, lo que nos enseñan en las escuelas, lo que nos enseñan en la cultura, ¿no es cierto? Desde hace unos 250 años atrás la cultura mutó y nos empezó a enseñar que los humanos somos solo el cuerpo, ¿no es cierto? Y que la existencia humana es simplemente un accidente, ¿no es cierto? Y que somos una cosa más entre miles de millones de cosas más y que da lo mismo, ¿no es cierto? Y que no existe ningún punto de origen ni ningún punto de llegada y que todo esto es coincidencia. Eso es lo que nos empezó a enseñar la cultura oficial. Entonces nosotros perdimos cualquier herramienta, cualquier punto de referencia, cualquier marco para conectarnos con lo que estaba antes de nuestro cuerpo, lo que estaba antes del ego, ¿no es cierto? Y eso, esa fuente que estaba antes del ego, esa fuente donde todos venimos, es lo que comúnmente las religiones han llamado Dios. Entonces, como nosotros perdimos la capacidad de conectarnos con Dios, de conectarnos con lo superior, con lo divino, porque creemos que solamente está esto, que lo que no vemos no existe, como perdimos esa capacidad, perdimos la capacidad de reconciliarnos con esa fuente, de retornar a esa fuente, de volver a unir estas dos cosas que se separaron y que crearon esta herida, ¿no es cierto? Y como perdimos esa capacidad de volver a unirnos con esto que es lo primero, estamos condenados a vivir en la separación. Nos autocondenamos a vivir en la separación. Y esa separación, en un nivel o en otro, en distintas situaciones de nuestra vida, se expresa como dolores, conflictos, problemas, situaciones sin resolver. Todas las causas de sufrimiento de nuestra vida provienen de esa separación original, de ese sufrimiento original, ¿no es cierto? Que está dado por la propia naturaleza del ego. El ego, para poder ser ego, tiene que separarse, y como se separa, genera un dolor. Entonces nosotros nunca vamos a poder solucionar el tema del ego a menos que nos conectemos con lo profundo, que es el espíritu. El espíritu es el antídoto del ego, ¿ya? Hola, solcecita, sol luz. El espíritu es el antídoto del ego. Dios, no me malinterpreten, pero esa es una forma muy clara de expresarlo. Dios es el antídoto del ego, ¿cierto? Volver a conectarnos con esta fuente suprema de todo es el antídoto del ego, del egoísmo, del egocentrismo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros estamos desconectados de eso. Y como estamos desconectados de eso y no lo sabemos, vivimos, vivimos toda nuestra vida buscando esa conexión, buscando esa energía, buscando esa atención. Somos como los niños que quieren llamar la atención de sus padres todo el tiempo, ¿no es cierto? ¿Y por qué los niños quieren llamar la atención de sus padres? Porque los niños se alimentan de esa atención, porque atención es energía. A lo que yo le pongo atención le estoy poniendo energía, ¿ya? Entonces, ya, los niños llaman la atención de sus padres porque están llamando la energía de sus padres, ¿no es cierto? Y el problema es que esos padres no tienen, no tienen de quién llamar la atención, ¿no es cierto? Claro, porque cuando uno es adulto ya debiese estar conectado con lo superior, ya debiese haberse reconciliado con lo divino. Y eso ya te hubiese permitido trascender el límite del ego, ¿no es cierto? Entonces, como nosotros vivimos desconectados de eso, vivimos adornando nuestro ego. Vivimos poniéndonos títulos, tiñéndonos el pelo, llamando la atención de distintas formas, ¿ya? Es muy poca la gente que utiliza el ego de una forma equilibrada, ¿no? La gran mayoría de las personas vive prisionero de su ego y lo está constantemente alimentando a través de, incluso de prácticas espirituales, ¿no es cierto? Hay mucha gente que utiliza la espiritualidad sin darse siquiera cuenta, en un nivel muy profundo, eh, para en el fondo satisfacer esa necesidad profunda de energía superior, ¿no es cierto? La gente desconectada del cosmos, ¿no es cierto? En la espiritualidad suele suceder mucho. Hay gente que se conecta mucho con la Tierra, pero que tiene muchos problemas para conectarse con el cielo, con el cosmos, con lo divino, ¿no es cierto? Claro, esa parte que sana al ego, ¿no es cierto? Que sella esa sanación del ego está ahí arriba. Porque la Tierra es como la madre, la Tierra es incondicional, siempre, siempre está, siempre está. ¿Ya? Para lo que tú necesites, la condición que tú te encuentres, siempre está la Tierra,
porque está abajo, ¿cierto? Pero lo de arriba hay que alcanzarlo, hay que hacer un esfuerzo para volver a juntarse ahí, con esa parte, ¿no? Pero finalmente ese esfuerzo en alcanzar lo supremo, la realidad profunda, es la que nos permite en última instancia descansar, descansar de esta carga que implica tener que preparar y estar pendiente todo el tiempo de lo que uno proyecta, ¿no es cierto? Cuando hacemos las paces con lo superior, con lo divino, con lo que está más allá del ego y de la mente, descansamos. Descansamos y podemos empezar a ser nosotros mismos, realmente. Ya, eso quería compartir con ustedes. Carlita, la saludo. Zaida, hola. Llegaron un poquito tarde, estamos terminando ya. Les doy las gracias por haberme acompañado, ¿no es cierto?, en esta conversación. Eh, Cualquier cosa que quisieran profundizar, ¿no es cierto?, aprender, nos pueden encontrar ahí en la Escuela de Magia del Búho, ¿ya? Recuerden, mi nombre es Tomás, mucho gusto en saludarles, nos vamos a estar encontrando por aquí, por este canal también, un par de veces más, para hablar de otras cosas de esta índole, ¿ya? Muchísimas gracias, que estén muy bien, muy agradecidos.